Bienvenidos a bordo. A bordo de un avión que por ahí lo cambiamos la semana que viene. Vamos a ver, porque estamos haciendo una negociación por un cambio total de la flota. Veremos. Empezamos hoy con dos acontecimientos políticos impresionantes, que normalmente en general el periodismo no los ha juntado. Pero hemos tenido dos suertes de masacres, de implosiones, uno en el mundo de Macri y otro en el mundo de Cristina de Kirchner. Quiero empezar con el de Macri porque hay una causante de esto, es la señora Elisa Carrió, que si el director me ubica algunas fotos, ella decidió tachar algunas figuras políticas que acompañan a Mauricio Macri. Acá lo tenemos a quien Mauricio Macri dice que es su hermano, el hermano que no tuvo. Carrió ya lo tapó, ya lo tachó. Dice además que deje su actividad, que suspenda las construcciones, las obras públicas, que deje y venda todo en honor a su amigo y hermano Mauricio Macri, a que no participe más de las licitaciones públicas. Ustedes saquen las conclusiones. Al otro que atacó es el señor Daniel Angelici. Es el presidente de Boca. También dijo, yo no lo quiero ver más. Es él o yo. Como si ella fuera parte del gobierno y como si Angelici fuera parte del gobierno. Angelici es el presidente de Boca, un empresario dedicado al juego, a uno le puede gustar o no, que le ha hecho algunos favores a Mauricio Macri en un tema delicadísimo para Macri, que es la justicia. Pero ella, Elisa Carrió, no quiere que esté más, quiere que se vaya de las cercanías que le echen fli cuando se acerca a Plaza de Mayo. ¿A quién más tachó? A Enrique Nosiglia, uno de los referentes radicales más importantes de ese partido. Uno de los hombres que armó la coalición entre el PRO y la Unión Cívica Radical desde hace mucho tiempo, a quien posiblemente, en alguna medida, Macri debe haber compensado en términos políticos. Ella tampoco lo quiere a Nosiglia porque lo imagina, lo sospecha, y hasta seguramente lo indica, como un hombre vinculado a ciertas esferas del poder oscuro de la Argentina, que es el de los servicios de inteligencia, y que eso le hace mal a Macri. Ella está postulando que también se aparte Macri de Nosiglia. También ha atacado a los jueces, a 15 jueces. Son 12 o 13, 12 federales, más 3 de una de las salas, y privilegió, separó solo a 2. Todos los demás para ella son absolutamente corruptos, absolutamente inútiles y absolutamente negativos para la Argentina. Pero Macri los puede tachar, los puede echar. Si les cuesta echarlo a Ollarvide, ¿se imaginan echar a todos los otros jueces? Medio complejo el tema, bastante complejo. También ella ha tachado a Guillermo Montenegro, alguien que fue ministro durante muchísimo tiempo, durante toda la gestión de Macri en la capital federal, y que luego Macri, al llegar al gobierno, decidió bajarlo un escalón y lo mandó de embajador al Uruguay. Lo considera, cree Elisa Carrió, que también este ex juez ha sido demasiado benévola con el poder pasado, que se mantuvo en el mundo de la justicia federal gracias a hacerle favores al kirchnerismo, etcétera, etcétera. Esto es parte del arsenal de la explosión interna que ella ya venía alentando desde hace tiempo, pero que lo hizo explotar ayer en el programa de Majul. Ingresa también, junto a estos tachados, Jaime Durán Barbas, el consejero mediático, político, económico tal vez, de Mauricio Macri. El hombre que, según Mauricio Macri, lo hizo llegar a la presidencia. Ella tampoco lo quiere a Jaime Durán Barbas.
¿Por qué? Bueno, porque odia la actividad de Durán Barbas, que es la de consejero de medios de comunicación, de publicidad, de los mensajes que se le deben dar a la gente. Del mismo modo que odia a Lorenzetti, al quien acusó de enriquecimiento ilícito y quien, justamente por estar como presidente de la Corte, consiguió que la justicia lo liberara de ese cargo desdoroso que le había imputado Elisa Carrió. Seguramente también, si uno le pregunta a Elisa Carrió, también debe tener problemas con Franco Macri, quien, para ser justos, ha hecho declaraciones poco felices en los últimos tiempos para mejorar su relación con el hijo. Realmente no le fue bien ni a él y tampoco le ha ido bien al hijo en ese plano. No lo ayudó. Ella naturalmente está contra Franco Macri, porque recuerda todo el pasado de Franco Macri, con el menemismo, donde era el principal empresario del riojano. No lo fue después con la administración de los Kirchner, pero quizá no por su decisión, sino porque era padre de alguien que estaba en oposición al gobierno, que era su hijo Mauricio. Está mal con Massa, muy mal con Massa. Lo denuncia en cada oportunidad que puede, cuando Sergio Massa en alguna medida ha auxiliado a este gobierno. Y posiblemente esté mal con Margarita Stolbizer, a quien ella no le debe gustar que vaya a la Corte Suprema, como pretende Massa y como pretenden muchos dirigentes políticos, y que han complicado en alguna medida el ascenso, la posibilidad de uno de los dos candidatos que ya atravesaron el examen en el Senado, que son Horacio Rosati y Rosenkrantz. Uno de los dos, si lo de Margarita prospera, con la excusa de que se necesita un cupo femenino y una persona también transparente, podría quedar afuera. Hasta aquí la explosión, la implosión interna dentro del gobierno por esta mujer, Elisa Carrió, que ha decidido adecentar el gobierno, se ha impuesto esa misión. Misión a veces un poco extraña porque, por ejemplo, ella considera venales a todos los jueces federales. Pero nada habla del resto de los jueces, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que es donde ahora ella tiene su dirección, su paradero, y donde posiblemente compita por la senaduría el año próximo. Es extraño esa actitud tan beligerante de Elisa Carrió, pero es parte de su estilo, es parte de su vida. Y hoy, por más que Mauricio Macri pida moderación, está en un momento difícil, complicado, porque le ha sacudido mucha de la gente que tiene cerca, empezando por el hermano más deseado, que es Caputo, a un colaborador que le ha servido para mucho, como es Angelici. Ninguno de los dos funcionarios de este gobierno. Pero bueno, esa es una explosión. La otra explosión tiene que ver con un video que les vamos a mostrar ahora, que vamos a alterar un poquito el cuadro de situación y que está vinculado con el cristinismo, con la señora Cristina de Kirchner. Le pido por favor al director que nos muestre esta porción de film donde hay realismo mágico por un lado, que es los hijos de Báez contando plata con el contador de Cristina y de Báez, y en la otra parte de una escena que una vez pasamos aquí en este mismo programa, vinculado al film Scarface, con Al Pacino. Ustedes vieron esas escenas, son prácticamente iguales, grabadas quizá desde un reloj que está en la altura de la habitación, todos personajes contando plata. ¿Y a qué viene esto? No es solo la igualdad de las escenas, una mucho más antigua y la otra mucho más moderna, sino a la reacción que ha tenido la gente frente a este episodio. Y a defensores de Cristina de Kirchner que han dicho, ¿qué hemos visto? Solo vimos gente contando plata.
otros que dijeron, hemos visto gente contando plata, lo cual no implica ningún delito, y que además lo hacen como si fuera en la panadería, donde se cuentan los panes, olvidándose que los panes por ahí los reproducía Jesucristo. Pero yo, para seguir con esta ficción entre el realismo mágico y la ficción cinematográfica, quiero que vean un complemento de este mismo film que quizás no se explique y además genere una controversia y rebata esos argumentos de Cristina de Kirchner. Por eso les pido en acción a Al Pacino explicando cuando contaba la plata. Va a salir en 3. Tal vez menos si puedo hacer un trato. 3 malditos años. ¿Por qué? ¿Por lavar dinero? El maldito país fue hecho con dinero lavado. No puede ser tan malo, Tony. No es como en Cuba. ¿De qué carajos me estás hablando? ¿Estás drogado o qué? Atrasaré el juicio, Tony. 1 año y medio, 2 años. Ni siquiera te encerrarán Púdrete pronto. en el infierno. No voy a volver a la cárcel, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer. Ya estuve ahí. Te daré $400,000 más. Son $800,000. Con esa cantidad de dinero puedes comprar a la corte. Tony, la ley tiene que probarse más allá de la duda razonable. Soy un experto en crear esa duda. Pero cuando tienes $3 millones sin declarar grabados en una cinta de video, querido amigo, es difícil convencer al jurado de que te los encontraste en un taxi. Me parece que la ficción es bastante transparente y explica mucho. Y explica parte de este conflicto que hoy tienen la señora Cristina de Kirchner, su hijo Máximo, la señora Alicia de Kirchner, la gobernadora, con el señor Báez, Lázaro Báez, y también con el ex titular de la AFIP, el señor Echegaray, que dijo en un programa de televisión de Nelson Castro que Báez va a terminar preso. A Báez, digamos, esa novedad de Echegaray no le gustó, como tampoco le gustó la filmación que se pasó de ver a su hijo contando plata que seguramente debe ser de él. Y si no es de él, se encargaba de transportarla. Y entró en conflicto con la gobernadora, que es una forma de entrar en conflicto con Cristina. Y la gobernadora le suspendió o le anunció que le iba a suspender 24 obras públicas, con lo cual lo pone al borde del default. A Báez se sintió despegado de la realidad del kirchnerismo. ¿Y qué dijo Báez para implosionar el cristinismo? No me puede hablar a mí Cristina, mejor dicho, Alicia Kirchner, que es Cristina, y no me puede hablar Echegaray, porque yo puedo mostrar mi patrimonio, puedo exhibirlo como patrimonio blanco, mientras que ni Alicia ni Echegaray pueden exhibir su patrimonio. Él debe conocer eso porque fue amigo de ellos durante mucho tiempo. Y lo peor de todo este tema, de esta implosión que hay hoy dentro del cristinismo, es que Báez aparentemente ha advertido que si ya no son más amigos, no es solamente una ruptura, se han vuelto enemigos. Y esto, según alguna referencia periodística, se lo ha dicho el propio Báez al hijo de Cristina de Kirchner, a Máximo Kirchner. Por lo tanto, la implosión de Macri y la implosión del kirchnerismo es parte del capítulo de una novela que se va a hacer absolutamente extraordinaria de continuar esta escalada. ¿Y ustedes creen que esto puede pararse? Me parece difícil. Pero más que hablar de lo que pasó, que es escandaloso, vamos a hablar de lo que se viene. Porque el conflicto hoy de Macri no es exactamente con Báez. Más bien el conflicto va por Cristóbal López. Y algunos imaginan que quizá haya un juez que decida allanar el banco de Cristóbal López, Finansur,
ese banco que está, digamos, medianamente reñido con las actividades lúdicas del juego a las que se dedica López. O que, por ejemplo, le quiten al señor López las ventajas de ese plan de financiación que le dio la AFIP en su momento, por el cual dejó de pagar los impuestos, y con los cuales, impuestos con los cuales se los quedó y luego se compró empresas. ¿Cuál es la razón que podría exhibir el gobierno o la AFIP para levantarle ese plan tan cómodo de financiación de deuda a Cristóbal López? A que en el articulado de ese plan figura que López no puede echar, ni López ni nadie, puede echar gente de sus empresas mientras practique o se allane a ese plan. Y esto no solo vale para López, también vale para otras empresas, que son más de 1000, que también se han acogido a esa prebenda que ha dado la AFIP. Prebenda que en alguna medida parece bastante absurda, porque si alguien tiene que ordenar su empresa, posiblemente la única forma que tenga es despidiendo gente, si tiene que ahorrar porque no puede pagar los impuestos. Mientras que en el contenido de esa misma norma hay un disparate gigantesco que ahora se viene a descubrir y del cual todos disfrutaron con mucha alegría, el señor López y también el resto de las empresas, algunas vinculadas al macrismo, al padre de Macri o algún otro amigo o pariente de Mauricio Macri. ¿Cuál es? Es que estas empresas pedían la ayuda financiera del gobierno, que los liberaran de ciertos pagos y simultáneamente podían distribuir dividendos al fin del ejercicio. Es incomprensible, pero esto está en la norma que tal vez el señor Macri o la AFIP ahora decida cambiar. Veremos, porque esto es parte de un combate entre Macri y López, entre una cuestión sobre el juego, si le aplica o no el impuesto de ingresos brutos al juego en la capital federal, con lo cual sumaría muchísima la participación que tiene que dar López al gobierno y otras cuestiones como los peajes, como las obras públicas, etc. Me queda hablar del arrepentido, de un proyecto de ley que alguna vez instrumentó o promovió Carlos Rucauf y que tuvo media sanción en diputados y que después el Senado no aprobó y que el que luego fue juez Zaffaroni en algún momento dijo que era un proyecto de ley que solo beneficiaba a los delatores. Del mismo modo que también se opuso Zaffaroni al proyecto de lavado de dinero, porque dijo que era nada más que para aumentar las comisiones de los bancos. Dejo parte de este discurso, quizá lo retome más tarde. Les voy a anunciar quiénes están de visita en este programa y que van a hablar, pero lo van a hablar con autoridad, con libertad y como siempre lo han hecho. No como lo hizo Echegaray, que nunca hablaba, no como lo hizo el juez Casanelo, que tenía prohibida la palabra por sí mismo, no como lo hace Abal Medina y algunos otros repentinos habladores del exgobierno de Cristina, como el propio Lázaro Báez. El primer invitado es alguien que nos va a iluminar sobre todas las imputaciones que ha hecho la señora Carrió y sobre las causas que hay sobre el kirchnerismo. Se llama Darío Sapsay, es Daniel Sapsay, un visitante de esta casa, un amigo que además quizá nos tenga que decir cuál es su responsabilidad con la mediocridad o las dificultades o la mala conducta de los jueces en la Argentina, si es que algo tuvo que ver. El otro invitado es el señor Espert. El señor Espert, de repente, parece que se ha hecho un poco gradualista, pero nos tiene que explicar por qué piensa que el dólar, su dólar, tiene que ser mucho más caro que el del gobierno. Y también nos va a explicar si hay dos gobiernos dentro de un mismo gobierno. El gobierno de Pratgay y el gobierno de Sturzenegger.
porque son políticas en apariencia divergentes. Y por último, como broche, les recuerdo, va a estar presente aquí un periodista, Daniel Santoro. Acaba de sacar un libro. Está casi dedicado en exclusividad con casi profesión de entomólogo por el caso Báez. Se llama La Ruta del Dinero K. Pero no solo nos va a hablar del caso Báez, nos va a hablar seguramente también del caso López, también del caso Electroingeniería y de infinidad de amigos del régimen de la administración anterior. Empezando con una simple pregunta. ¿Por qué está hoy tan preocupada Cristina Fernández de Kirchner? En un minuto. Aquí estamos con Daniel Sapsay y inevitablemente, quizá antes de hablar del tema principal, que es hoy Báez, que es López, es el kirchnerismo, tenemos que pasar un poco por lo que dijo Lacarrió anoche. ¿Vos crees que al denunciar a todos los jueces, a tanta gente cercana a Macri, lo está ayudando como una aliada de Macri o qué es? Mira, yo creo que queda siempre un poco la duda hasta qué punto, que ellos se ven muy seguido, esto lo han dicho ambos. Sí. Inclusive la consideración que tiene Mauricio hacia ella parece que es impresionante. Yo me pregunto si ella no está haciendo un rol que al mismo Macri la necesita ella para hacerlo. Me pregunto. Pero estamos si hablando no, sería de algunas personas demasiado cercanas a Macri. Claro, pero habría que ver si él puede realmente sacárselas de encima sin que haya alguien que está como un tábano. Digo, como una posibilidad diferente de lo que uno ve como paisaje. Y antes de entrar en ese capítulo, vos has advertido que mucha gente, inclusive supongo que la propia Elisa Carrió, han impulsado que se traslade el caso Nisman A la justicia federal. a la justicia federal. Pero simultáneamente, Elisa Carrió dice que habla solo de la sordidez de la justicia federal. ¿Cómo es eso? Porque a un ciudadano común le cuesta entender por qué quieren que a esa sórdida justicia federal pase para ser investigado el caso Nisman. Bueno, de todos modos, lo que se vio en la justicia no federal, es decir, una jueza de la ciudad, una fiscal de la ciudad y una jueza nacional de la ciudad fue lamentable, de ambas. No, perdón, yo no estoy juzgando. No, digo Sí. igual, peor que eso es muy difícil, lamentablemente. Ahora, ella es muy conocedora de la justicia y desgraciadamente la justicia federal, en particular los jueces de Comodoro Pi, dejan muchísimo que desear, por no decir que están realmente, absolutamente, digamos, entongados en todo el problema. Porque si no, no se explicaría cómo es posible que causas tan graves como Tesur, como el caso de la Casa de la Moneda, Chicone, como el caso de los... en fin, hay tantos casos que ya uno... No solo prolongados, están prácticamente pisados. Es decir, hace falta que el periodismo sea el que saque grabaciones, libros, como el caso de Santoro, el pobre Alconada Amón, el pobre Wiñaski, en fin, de pobre, la nata. ¿por qué pobre, che? Digo porque se juegan la vida. Por eso digo, pobre, se juegan la vida. Y recién ahí la Tortuga Casanelo hace algún movimiento. Recién ahí uno ve que los tiempos judiciales empiezan. Ahora, hay algo que es fundamental, que ella describió y que yo sé que es así. Han destruido la gran causa en el tema de Otesur, por ejemplo. En todos los temas. Las han desmembrado de una manera siniestra, a propósito, para tornarla incoherente, difícil de dilucidar, mezclada entre los entresijos de los distintos jueces. Jueces que si vos rascás un poco, la mayoría no puede de ningún modo justificar su patrimonio. Supongo que eso es trasladable a lo que pasa, lo que dice Báez no sé cuál de ellos, de Cristina o de Alicia. Bueno, lo mismo de los jueces. No hay más que ver la casa de Canicova Corral. La residencia presidencial de Olivos es una pavada al lado de eso. Un tipo que no tenía un mango. Entonces es ostensible, la corrupción huele. Se ha mostrado en programas de televisión. Entonces, ¿uno puede tener confianza en jueces de esa naturaleza? ¿Puede realmente pensar que ellos van a... No, yo creo que lo que ella juega es a otra cosa. Ella juega a que se los remueva por juicio político, que creo que es la única solución. ¿Va a ser fácil? No. Ahora, pero no tenemos otra salida, si no, no tenemos justicia. A estos jueces... No digo todos, pero una buena cantidad de ellos. Bueno, ella habla de todos. Yo no sé si todos. Salvo dos no de una sala. Sí, ella habló de Ursun y habló de...
Bueno, de un segundo, que estoy totalmente de acuerdo. Catani. De Catani, es decir, No habla del habló tercero, de la apelación. que estaba en una sala y en la otra. Que Nunca creo que, si no me equivoco, es Fara. Sí, nunca se molestaron porque estuvieran en dos Bueno, salas al mismo no tiempo. puedo hablar de él porque fue siempre funcional al kirchnerismo. Lo utilizaron como blanco móvil para justamente hacer las mayorías en función de lo que le convenía al poder. No, si empezamos a ver la novela del modo como se ha encubierto a los Kirchner, lo que pasaba de Al Pacino es una broma. Ahora, escúchame. Hablan de $3 millones Sí, ahí. sí. Imagínate, es un vuelto. Hace unos años. Esto demuestra que también el dólar Muy ha perdido devaluado, su valor, sí, ¿no? es un vueltito. Y que con 800.000 se podía comprar la corte. Claro. Y ahora, Imagínate. Daniel, el Consejo de la Magistratura, Mm. ese organismo en el cual vos has contribuido, porque vos has sido parte de la reforma del 94. No, perdón. Bueno, pero... Roberto, no solo no fui parte, sino Si que no fui estabas muy crítico totalmente del en Pacto contra. de Olivos y he escrito que el Consejo de la Magistratura no solo no iba a ser una solución, sino que iba a agravar el problema. Ah, bueno, entonces... Te lo puedo mostrar. No, te Fui creo terriblemente absolutamente. crítico e inclusive el modo como se distorsionó lo que un organismo en el que yo era asesor, cuando era muy joven, que al frente estaba Carlos Santiagonino, el gran jurista, Sí. Consejo para la Consolidación de la Democracia, no hay más que ver los dictámenes que publicó Eudeva, que expresamente, y muchos de los más grandes constitucionalistas, como Genaro Carrió, Sí. recomendaban que no se hiciera el Consejo de la Magistratura porque iba a pasar lo que pasó. Está Está bien. totalmente Ahora, contaminado. ¿Y por qué es eso? Está contaminado porque se metió totalmente la política. Es decir, ¿a quién se le ocurre meter legisladores en el Consejo de la Magistratura? Solo en la Argentina. Es decir, vos tenés legisladores que a su vez forman parte del Poder Judicial. No hay que ser un gran constitucionalista para darse cuenta que algo no anda. No, claro. Pero además los representantes políticos, que según el artículo 114 de la Constitución, que es el que contempla el Consejo de la Magistratura, los distintos grupos, sectores representados tienen que estar en equilibrio, el sector político son 7/13. Y la Corte Suprema lo avaló. En consecuencia, los jueces en alguna medida tienen que responder Totalmente. a Son los partidos rehenes. políticos. porque- Absolutamente. Son rehenes de los partidos políticos y de los políticos. No tienen otra. Entonces, ahora, fíjate no vos, quiero el convertirlos nuevo- ahora en víctimas, No, pero no. me parece que verdaderamente acá hay una complicación de muy tipo grande. institucional. Enorme, enorme. El Consejo de la Magistratura hay que modificarlo de cabo a rabo. Si no, no solamente no sirve, sino que es enemigo de la independencia de la justicia. Y en ese sentido, el proyecto que ha elevado el presidente Macri de reforma del Consejo de la Magistratura y que fue elaborado ya por Fores, es el organismo del cual fue durante muchos tiempos director ejecutivo el ministro de Justicia, el doctor Garabano, Sí. a quien le tengo un profundo respeto, es un proyecto impecable. ¿Y Garabano qué dice? Garabano y Sanz, porque Sanz trabajó mucho con Garabano sobre esta ¿Vos decís actitud. Sanz, el senador Sanz? Ernesto Sanz, ¿Con claro. Garabano trabajó? Me parece que tenían algún grado de simpatía personal cuando Garabano Sí. estuvo en la ciudad. La verdad que no te digo Bueno, que no, no yo viene no al lo caso. recuerdo, pero es muy probable. No lo recuerdo. No lo recuerdo sinceramente la afinidad. Pero aún así, ¿qué piensan ellos sobre esta actitud de la Carrió? ¿Qué Yo imaginas? no he hablado con ellos. Pero yo me da la impresión de que para Germán Garabano no está muy cómodo con personajes como Angelici, que se meten en la justicia, o otros Bueno, personajes... eso también fue público Claro. durante la administración de Macri en la capital. Por supuesto. Otro personaje, que no se lo ve tanto, pero que es el otro gran operador, creo, en el Poder Judicial de Macri, que es un tal Pepín Rodríguez Simón. Fabián. Que ese fue el que tuvo... Fabián, no tengo tanta Sí, confianza. pero le por eso no dicen digo Pepín, me hace Sí, sí. mucha gracia porque suena mucho a Newman, ¿no? Sí, sí. Bueno, es viste que, claro. Viste que todo. El Pepín. Bueno, este personaje es el que asesoró, que según me dijeron está procesado. Habría que mirar si es cierto. A mí no me consta. Me dijeron que está procesado. Es director de IPF. ¿Así también? Mira vos. Sí, No, bueno, eso no supongo sabía. que deben necesitar Pero parece que algún está procesado. especialista en legales, esa Sí, compañía. Pero ese fue el que aconsejó la designación por decreto en comisión de los jueces de la Corte, que le fue también al presidente, ¿no? Con esa idea. El disparate ese, Ese digamos, disparate. sin Él el fue- acuerdo del Senado. Y el ministro de Justicia no sabía nada. Es decir, un grave error que el presidente en gran parte subsanó, hay que reconocerle. Yo no he visto un presidente argentino que vuelva sobre sus errores, agradezca a quienes lo criticaron y recomience el trámite como debía ser desde el principio. La verdad, presidente argentino, jamás. Digo para una de cal y una de arena. Ahora, ¿por qué motivo él tiene un experto en justicia como debe haber pocos en Argentina en cuanto a conocimiento, dedicación, de años como Garabano,
Pero para una decisión tan importante como nombrar miembros de la Corte, sigue la receta que le da Pepín, que creo que nunca en su vida hizo derecho constitucional, por ejemplo. ¿Quieres que yo te lo responda? No, digo, me pregunto, es como un poco como Hamlet, ¿viste? Sí, ahora me pongo la calavera. Hablando de vos sos un gran periodista, no me voy a poner en periodista con un tipo No, de tu por calibre. favor. No, realmente. Pero, Daniel, por ejemplo, con otro episodio vinculado a la justicia, y para entrar después al caso del cristianismo, para ver si nos olvidamos, Sí. ¿qué te parece a vos la posibilidad de que sea elegida para la Corte la señora Margarita Stolbizer? Mira, yo tengo un profundo respeto por Margarita Stolbizer. Pero... realmente no tengo peros. Mira, no tengo peros. Es más, yo no creo que un ministro de la Corte tiene que ser un gran doctrinario, un gran versado en derecho. Tiene que ser una persona que sabe derecho, pero sobre todo que haya demostrado una capacidad de independencia de criterio. Y yo creo que ella ha demostrado en muchos momentos el coraje. Cuando ella sale del radicalismo de la provincia de Buenos Aires y hasta le gana a la nomenclatura del radicalismo, demuestra no solo coraje, sino demuestra una línea bien clara de una mujer que además jamás se le ha podido encontrar algo mínimo de deshonestidad. Todo lo contrario, y que sé como abogada en Morón, hace una abogada, digamos, del grassroots, de la base. Metedora. Muy metedora. Entonces, no veo ningún inconveniente, al contrario. ¿Y a quién de los dos que se han postulado y han aprobado el examen? Yo, sin decir nombres, hay algo que me hace mucho ruido en el proceso, que dije, prácticamente volvió sobre sus pasos y cumplió con lo que debía hacer en la designación. Se han ocultado los antecedentes de los candidatos en lo que hace a clientes, en lo que hace a sociedades que integran o han integrado tanto ellos como los parientes hasta el segundo grado y cónyuge. Está en el decreto 222. No estoy inventando nada, que es una exigencia, dice el decreto 222 en el artículo 3, si no me equivoco, de la ética y en particular de la ley de ética pública. Los ocultaron, no los encontrás en ningún lado. No sabés quiénes fueron los clientes de dos abogados, y en particular el caso de Rosenkrantz, notorio, de muchos de los más importantes grupos económicos, nada menos que de Pegasus, que es del señor Quintana, es decir, vicejefe de gabinete del presidente Macri. Uno de los hombres más importantes hoy del gobierno. Que llevó la negociación. Entonces yo me pregunto, yo no juzgo si es compatible o no que quien ha sido hasta ahora el abogado del vicejefe de gabinete, uno de los hombres más importantes y poderoso empresario, pueda ser ministro de la Corte. Lo que digo, hay que abrir el debate. No se lo puede poner debajo de la alfombra. Bueno, ya eso lo analizaron en el Senado. No se discutió. Bueno, no se discutió, pero digamos, una carencia de los senadores. Claro, no se publicó. No se publicó eso. Eso tenía que estar publicado en los diarios. Lo dice el decreto 222. Y lo digo para ambos. Y ambos tienen un pecado de origen. Yo jamás hubiera aceptado ser ministro de la Corte si me decían que lo iban a hacer de ese modo. Sinceramente lo digo, a pesar de que Pepín dijo que quienes habían criticado era porque sangrábamos por la herida, porque nos habíamos candidateado. Por lo que a mí respecta, digo nuevamente, jamás me candidateé a nada, pero en esas condiciones no hubiera aceptado. Entonces, más allá de los grandes galardones académicos que tienen ambos, está todo lo otro que desconocemos y hay un pecado de origen. Aceptaron ser designados así. Para mí es un pecado. Al margen del pecado original, una pregunta breve y final, antes de darte el angelito. El regalito. El caso del proyecto de ley del arrepentido, esta especie de ley rico que quieren poner en la Argentina, ¿lo ves viable? Sí, yo lo veo muy necesario. No creo que haya otra salida sin ley del arrepentido. ¿Y no te afecta para las libertades individuales? Para nada, porque mira, en los lugares donde se han podido levantar la tapa de la corrupción, en el caso de Brasil, fundamentalmente ha sido con la ley del arrepentido. Los países con democracias más sólidas tienen ley del arrepentido. Y si Zaffaroni decía que no había que hacerlo, más me pongo a favor. Bueno, con eso es una definición. No sé si querés que te hable un poco de Zaffaroni. No tenemos Es una tiempo. vergüenza para el derecho argentino, un juez prostibulario, creo que único en el mundo, que un juez de la Corte haya sido juez de la Corte, siguió siendo, y ni se lo investigó, cuando se descubrió que 8 departamentos de este personaje había prostíbulos. Para la próxima vez No te sé si invito soy a hablar claro. de eso. Sí, creo. Ha sido muy claro en toda la noche. Te agradezco Muchas la gracias, presencia, un te placer. doy el angelito. Y yo te paso esto que lo trabajé en unos lugares
donde realmente trabajé con mayor cariño, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Sobre acceso a la información. Exactamente, participación pública y procesos de toma de decisión con participación pública. Bueno, Esto hace muchos años con equipos muy buenos y me parece que es una contribución que puede servir ahora donde finalmente, cosa que felicito, el gobierno ha mandado una ley de acceso a la información pública. Te agradezco, Daniel. Esto Gracias es para a vos por la ustedes. invitación. Y los invito a ver ahora a José Luis Espert, que va a ser un poquito tan confrontativo como ha sido Daniel Sapsay. Ustedes saben que José Luis Espert se destacó apenas empezó el gobierno a ser crítico en alguna medida de las decisiones económicas que tomaban tanto Pratgay como Sturzenegger. Y cuestionaste esto que a Macri le gusta vestirse, que es el gradualismo y que en alguna medida comparte sobre todo con Pratgay. Pero ahora te escuché el otro día, te leí, mejor dicho, en Twitter creo, que no estaba tan mal ser gradualista. ¿Qué te pasó? ¿Te dieron una inyección? Una inyección macrista. Sí, puede ser. No, lo que pasó es esto, mirá, probablemente son los procesos evolutivos que cada uno tiene sobre lo que piensa. Bueno, ya no sos tan joven. ¿Eh? Ya no sos tan joven. Te recuerdo, vos sos abuelo. No, eso No me tirés, no. Tirame con que vos tenés pelo y yo no tengo, pero no con eso. Está bien, bueno. De pronto empecé a darme cuenta que el gobierno de Macri, por ahora el Cambiemos es simplemente un eslogan absolutamente vacío de contenido. Me di cuenta, yo personalmente lo admito como un tema mío, que acá hay más de un intento de normalizar que de cambiar. Y si vas a normalizar, o sea, sacarnos de la caverna en la cual nos había metido el kirchnerismo, normalizar en el sentido de no tener un cepo, normalizar en el sentido de que el único país con el cual teníamos relaciones estrechas era Venezuela, una cloaca directamente en el mundo. Ahora tenemos relaciones con Occidente. Déjame terminar. Sí, no, pero lo que digo es que todo lo que estás diciendo, en alguna medida estaba sobreentendido en estos 100 días. Sí, pero para mí la calificación de normalizar versus cambiar empezó a tener una significación más clara, digamos. Empecé a ver yo personalmente, lo admito como un tema personal, mucho más claro que esto no tiene nada que ver con cambiar, sino con normalizar. A ver, te lo pongo, te sigo contando. Normalizar es entonces salir de Venezuela y relacionarte con Occidente, ir a Davos, decir que las misiones del fondo van a volver a la Argentina a hacer la auditoría, recibir a Obama, recibir al primer ministro francés, al de Italia. Insisto, la eliminación del cepo, la eliminación de las DEJAI, eso es la normalización. Es una Argentina que va saliendo de las cavernas en las cuales nos había puesto el kirchnerismo y va acercándose, si vos querés, de Venezuela a Brasil. Esa es la normalización. No hablo del Brasil de hoy en crisis, hablo de un Brasil fuera de esta crisis. Un Brasil que no es Chile, no es Australia, no es Nueva Zelanda, pero no es esa cosa cavernícola que es Venezuela. Y Argentina se parecía a eso a fin de 2015. Entonces, la normalización... ¿Y cómo el te pasaje de despertaste Venezuela, una mañana y lo descubriste así? Bueno, yo soy gallego, los gallegos vamos despacito. Somos un forté, ¿viste? Difícilmente cometamos demasiados errores en la sensación, en el diagnóstico, pero vamos despacito. ¿En qué sentido vamos a discrepar? Yo creo que los gallegos somos una raza superior. No me digas. Sí. ¿Te considerás así? No, pero ¿Una sí raza? respeto a los gallegos. Bueno, pero yo no me considero ningún sexo. Pero bueno, y dije, no, para normalizar no tiene sentido la discusión gradualismo versus shock. Sí va a tener sentido el día que esta gente quiera cambiar realmente. Ahí sí se va a habilitar la discusión. Pero hoy no hay ningún cambio. Todo es normalizar. Ahora, digo, con normalizar, yo no tengo problema que se normalice de manera gradual. Pero guarda, con normalizar no alcanza para la pobreza cero, no alcanza para crecimiento sostenido a tasa alta, no alcanza para bajar el déficit fiscal ni para bajar la inflación a niveles civilizados. Ahora, o sea, normalizar es sacarnos de las cavernas. No sirve para hacer Chile, Australia o Nueva Zelanda. Y ahí sí, yo digo, ahí sí hay que hacerlo de golpe. Ahora, ¿cuándo empieza eso? No tengo idea. Hoy es normalizar solamente. Pero podemos estar normalizando. Es más, a veces me da la sensación que acá, hoy, a ver,
Estamos a un poco más de 100 días de gobierno, ¿no? Faltan casi 4 años todavía para que termine este primer mandato de Macri. Yo no te voy a hacer pronósticos de todo hasta diciembre de 2019. Sí, hoy te diría, esta gente está, te diría, muy enamorada con el normalizar, sacarnos la caverna, pero no veo mucha voluntad de cambio. Es más, si me apurás te diría, esto es kirchnerismo de buenos modales. O sea, no hay cambio acá. Bueno, porque la verdad que tasas de interés al 40 y casi 45%, una tasa de inflación que el mes pasado me parece que se voló por el aire, no sé si es normalizar eso. Sí, bueno, sí, es kirchnerismo de buenos modales eso. Es una cosa, normalizar la tasa de inflación en el sentido de no se te escape respecto de los niveles del año pasado, aún devaluando y subiendo tarifas. O sea, vos pones la tasa de interés en un nivel sideral y a lo mejor, obviamente, como la inflación tiene que ver en algún lugar con la liquidez, al haber menos liquidez, va a tener menos inflación. Una cosa medio animal, como se hizo en los 60, en los 70 y los 80. Pero ahí no tiene ninguna sofisticación. Ni nadie eso. compra ni nadie vende. Sí. Bueno, ahí yo creo que hay otro tema. Entonces, ¿está claro de lo normalizar versus No, cambiar? está lo tuyo personal, sí. Perfecto. No, me digas No, está bien, eso, me parece. No me digas eso. No, es que quiero ser enfático en la diferencia entre normalizar se y entiende. cambiar. Que sea gallego y haya ido despacio y haya otro que ya la tengan clarísima es otra cosa. Eso te la compro. Yo creo que entonces, hoy por hoy, hay más intención de normalizar que de cambiar. Acá, por hoy, no veo intenciones de ser Australia, Nueva Zelanda o Chile, sino con Brasil nos conformamos, o sea, ya no somos Venezuela. Ahora, sobre la tasa de inflación, ahí yo creo que el equipo político de Macri se equivoca feo en mandarlo al presidente a decir que acaba de haber una baja drástica de la inflación en el segundo semestre. Porque puede ser que se dé, pero puede ser que no se dé en un año que estás devaluando y subiendo tarifas. Bueno, ¿Cuál es el sentido de que la inflación, si ocurre, baje drásticamente en el segundo semestre, pero tengas la economía todavía que no se recupera? Bueno, por el super tazón que tenés para bajar la inflación. Vender optimismo, expectativa. Pero se equivoca el equipo de gobierno o el equipo político de Macri. Digamos, en un año, es más, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué el equipo político? Si los que le dicen eso y la mayoría de la gente que está con Mauricio Macri son casi todos economistas. Bueno, economistas dedicados a la política. No te me pongas así. No me pongo así, conmigo? pero no. Enojate con los chicos de Macri, no conmigo. No, tampoco me enojo con ellos. Escúchame. Bueno, economistas dedicados a hacer política, políticos. O economistas políticos o políticos economistas, como te guste llamarlo. Yo creo que en un año donde vos estás devaluando, donde estás ajustando tarifa, si la inflación te baja menos de un dígito, lo mejor es con la economía en recesión. Te van a empezar a decir de todo, porque la economía no lo va a lograr sacar de la recesión. O sea, es más, te diría, ¿cuál es el sentido de no emitir o de emitir poco para financiar al fisco si lo van a mandar a endeudarse al fisco a más de 30.000 millones de dólares porque no hay ajuste fiscal acá? Porque cuidado, los 2 primeros meses, la baja de déficit que hubo fue por el no pago. Exacto. El no pago de bienes y servicios, el no pago de la obra pública, o sea, todo contra la patria contratista. O sea, baja de gasto no hay todavía. Entonces, ¿cuál es el sentido a lo mejor de dejar de emitir para financiar el fisco y endeudarnos hasta la maceta? Porque cuidado, acá hay que empezar a hablar de estas cosas también. Si vos no bajás genuinamente el déficit, o sea, si no bajás de manera genuina el gasto, el margen que tiene para endeudarnos y llevarnos a una deuda pública similar a de diciembre de 2001... se lo agotan en 2016. Bueno, pero en 2016... O sea, la deuda pública la tenés en 53 puntos del producto hoy, antes de emitir cerca de 30.000 millones de dólares que van a necesitar emitir para cerrar sus cuentas. Cuando vos los emitas, vas a estar con niveles de deuda pública superiores a los de diciembre de 2001. ¿Te van a prestar en 2017 para seguir financiándote? Entonces digo... La política económica es un combo de cosas, no es solamente la tasa de inflación. Acá esta gente se está volviendo loca por la tasa de inflación y van a agotarse rápidamente los otros límites que también hay, que es, por ejemplo, cuánto te puedes endeudar. Ahora... Más allá del delirio, sí. Creo que esta sociedad está completamente loca. Acá hemos pasado del Museo de la Deuda Externa durante la última década, ¿vos te acordás? Sí. A satanizar la colocación de deuda. A mí me han armado parte de un programa de televisión para difamarme, porque yo siempre dije que había que cumplir con el fallo de Griesa, y ahora de golpe nos vamos a endeudar todo lo que se pueda. ¿Vos viste a los gobernadores haciendo cola, empujando para que el gobierno se endeude? Y si no pueden pagar nada. Está bien, pero estamos locos en Argentina si pasamos del desendeudamiento
teórico al endeudamiento sin escala. Acá no vamos a discutir por qué no fumamos un banco central antes de ley de diciembre de 2015 y por qué ahora está bárbaro endeudarse. Y no solo endeudarse, sino endeudarse afuera. Bueno, eso es normalizar, según lo que me estabas explicando antes. No, perdona la chicana, te agradezco la participación. Placer. Nos has orientado sobre las razones de un cambio y de una visión un poco diferente. No, yo para cerrar te diría que no piense el gobierno de Macri que sacarnos de la versión cavernícola de Argentina que nos puso el kirchnerismo, con eso alcanza para pobreza cero, alcanza para que todos seamos felices, comamos confites, alcanza para el crecimiento alto y sostenido. Alcanza durante un tiempo para alguna recuperación, 2016, algo a lo mejor en una parte de 2017, pero no mucho más. Acá hay que ser conscientes que Argentina se salvó de una crisis a fin de 2015, pero no mucho más. Lo que le importa es que alcance para el 2016 cuando hay elecciones. 17. 17. Sí, yo no sé si les alcanza con esto. Si no va a ser difícil para ellos, según su esquema, gobernar. Te doy el angelito, te despido. ¿Yo puedo dar este libro? Por supuesto, bueno, a eso viniste. Acá vamos a celebrar la Pascua. ¿Vos sabías que hay un gran debate acerca de si Jesús fue judío o no fue judío? ¿Sabías eso? No, siempre lo tuve como judío. Bueno, hay debate. Pero bueno, más allá del debate, acá vamos a celebrar la Pascua, judío o no judía, como queramos decirle, y se me ocurrió traer este libro, que es de una intelectual francesa que sobrevivió al Holocausto. Ella entró al campo de concentración con su padre y salió sin su padre, salió sola al campo de concentración, y escribe un libro donde le cuenta a su padre, como si estuviera en vida, las cosas que se perdió de disfrutar por no haber vuelto al campo de concentración. Su primer matrimonio, fracasado, sus nietos, sus sobrinos, etc. Me pareció una historia, en virtud de la Pascua, interesante y conmovedora al mismo tiempo. Dolorosa, conmovedora y en alguna medida optimista. Por supuesto, se puede sobrevivir. Para el que escriba, inmediatamente, en un minuto, acá el compañero periodista Daniel Santoro, para explicarnos la ruta acá del dinero, el punto central de este programa, que entre la normalización de Esper y lo que nos dijo Sapsay, se nos escapó un poquito, pero ahora lo vamos a morder. Gracias, José Luis. Chao, nos vemos. Noches. El libro que nos va a dejar Daniel Santoro, que se acaba de publicar, que es La ruta del dinero acá, se los muestro, que obviamente va a estar para aquellos que escriban, empieza de un modo muy particular. Él habla de la preocupación de Cristina en el prólogo del libro. ¿Por qué está preocupada Cristina? Porque cometió un error jurídico y político enorme con el tema de una herencia que incluye plata negra y hoteles comprados en forma irregular y demás, que es haberlo puesto a Máximo Kirchner, a su hijo, como apoderado de todas las empresas hoteleras y no hoteleras de los Kirchner y además de todas las cuentas bancarias que maneja ese grupo. Entonces, esto lo deja a él en la causa de Otesur como el primero para ser citado indagatorio una vez que se resuelva qué juez se va a quedar con esa causa que había empezado Bonadío. Entonces lo dejó expuesto y lo que dicen algunos, lo que le habían aconsejado a él, que la mejor forma de resolver una herencia conflictiva es dejar a que quedara en la cabeza de un muerto y de un testaferro que era Lázaro Báez, ¿no? Y no que ella le trasladara a su hijo, pero ella siendo abogada, curiosamente, debería conocer esa cuestión. Pero es una mujer un poco cabezadura ha sido, y los consejos que recibió, realmente de no escucharlos, digamos, con la impunidad. Báez se encuentra en la misma situación, sin participar de una herencia, pero digamos, le ha trasladado a sus hijos para cederle bienes, por lo que sea, pero me parece que se encuentra en una situación parecida. Les ha trasladado plata, pero también una complicación judicial. Sí, yo creo que hay un hilo común, Roberto, en Cristina, que lo pone a Máximo, Báez a Martín Báez, que aparece tanto en el video de Telenoche contando en total 15 millones de dólares. Pérez Gadín lo pone a su hijo. Vos ya sabés que son 15. Contando todas las noches llegamos a ese cálculo.
Hay una noche, hay 3 millones de dólares. Obviamente los peritos van a tener que analizarlo y podrán llegar a una decisión con más precisión, pero se estima que por la cantidad de secuencias de las 90 horas, o sea, no se vio todo No, hasta ahora hemos visto un trozo. ¿Vos tuviste la oportunidad de ver muchas más horas, de ver mucha más gente? Lo que pasa es que se está intentando identificar quiénes son, porque hay muchos valijeros, personas que hacían este trabajo que había dejado de hacer Fariña. Y fíjate esto, Roberto, Casanelo venía investigando hasta ahora la plata negra de que había hablado Lascar, que eran 55 millones de euros hasta mediados del 2011, cuando se da cuenta a Lázaro Báez que le están robando plata, porque siempre en toda la historia argentina los casos de corrupción saltan porque falta un vuelto, alguien se quedó con un vuelto y todo lo demás, y le compran bajo presión la rosadita. Y los videos son de diciembre del 2012, donde ya el Lascar no tenía nada que ver. Entonces ahí empieza Pérez Gadín. ¿O tiene que ver con los videos? No tiene que ver con los videos, pero no tiene que ver con esa la administración de la plata, y ahí empieza lo que falta ahora. Hoy el juez llamó indagatoria, recién cuando salíamos de la redacción de Clarín, llamó a ampliar indagatoria a Fariña y a El Áscar, para antes que vayan Martín y Lázaro Báez, dispuso secreto sumario de la causa, porque ahora lo que falta ahora investigar es el anillo de complicidad de bancos y financieras, porque ellos cuentan plata y vos ves que los precintos de los billetes van y los rompen en una trituradora, para que no queden huellas de qué banco, qué financiera fue la que le dio esos fajos de esos billetes. Pero a mí me parece que no es tan difícil para un especialista en materia de tecnología descubrir de qué banco venían esos billetes, esos fajos. Pero hay más pruebas de todo eso. Acá, el que todavía no declaró, Roberto, es el director de la empresa Helvetic Service Group. Helvetic Service Group es la que compró la rosadita, es la que armó 148 empresas. ¿Eso es antes del Áscar o después? Eso es, antes del Áscar, digamos. Yo creo que hay una ruptura entre dos socios después de la muerte de Néstor Kirchner. La plata de los Kirchner va por un lado, que todavía los periodistas no lo hemos averiguado, y la plata de Lázaro Báez va por otro lado. Vos hablás como si fueran encomiendas. Sí, prácticamente lo eran, porque estamos hablando acá de plata que tenía que manejarse en efectivo, de una desesperación de la presidenta Cristina Kirchner después de la muerte por la cantidad de efectivo que había dando vuelta. Hay un hecho también en la causa que por ahí parece un poquito desapercibido. Los cruces de llamadas telefónicas que pidió Casanelo con quién habló Lázaro Báez en octubre después de la muerte desaparecieron. Las tenía la CIDE y no están en la causa judicial, nadie los encuentra, la empresa telefónica que tenía dice que no existen, entonces, digamos, ahí todavía hay... ¿Pero en esa época no estaba Estiuso? Bueno, por ese momento era bueno Estiuso, en ese momento era un personaje bueno, era ese superpoderoso, hacía las operaciones a favor del gobierno. Incluso yo me cuento en el libro un tema que tiene que ver por qué el odio de Gil Carbó con Campagnoli, porque recordemos, Roberto, que el que arrancó con esta investigación fue el fiscal Campagnoli. Apenas salió el programa de La Nata en abril del año 2013, Campagnoli y su equipo, que son realmente una máquina, el gordo es una locomotora, ¿no? Y unos meses antes, Gil Carbó, recién nombrada como jefa de todos los fiscales, lo llama y le dice, gordo, ayúdame a investigar el caso de Severo Caballero. ¿Te acuerdas de Severo Caballero? No, vagamente. Fue el secuestro de un dirigente kirchnerista en Avellaneda, justo cuando había un paro de gendarmería, prefectura, por todo el tema de los sueldos, que era todas las compensaciones, que era una crisis enorme. Lo secuestran por 24 horas. Severo Caballero tenía que declarar en el juicio por la muerte de Ferreira, donde terminó condenado el dirigente ferroviario Pedraza. Lo secuestran por 24 horas y el gordo fue, investigó y descubrió un montón de agentes de la CIDE en el lugar del hecho, antes y después del secuestro, y pidió la declaración indagatoria de Estiuso en el año 2012. ¿Y qué le dijo Gil Carbó cuando dice, gordo, no me cuidaste? Y ahí empezó la ruptura de relación de Gil Carbó con Campagnoli, que son dos fiscales de carrera que vienen ahí de carrera, claro. Y que después ella, cuando él le puso realmente máquina, como dicen los jóvenes ahora, a esta causa, es que le abre
un juicio político intentó destituirla. Por suerte, la presión de la sociedad evitó que así fuera, y la causa siguió investigando, ¿no? Ahora, vos hablaste de una ruptura de repente entre el tema del Ascar, Báez, etcétera, algún vuelto que se perdió, etcétera. ¿Y cuál es la razón de la ruptura actual hoy entre Báez, Alicia Kirchner, Máximo Kirchner, el hijo de Báez y la propia Cristina? Yo creo que acá se necesitan, la sociedad está reclamando dos patos de la boda. Uno, el pato de la boda por todo este lavado de dinero, que son cifras y todavía vamos a conocer más. Yo mañana estoy publicando en Clarín otras cuentas relacionadas también con los Báez por otros 30 millones de dólares. Eso es un pato de la boda y Lázaro Báez no quiere ir. Dicen que la ex esposa o la esposa de él le dijo: salí con los puños a defenderlo a nuestro hijo. Hay una cuestión también familiar interna. Entonces, él no quiere ser... No solo está el problema de Máximo, también está el problema del hijo de Báez. Está el problema de Martín Báez, que Martín Báez aparece contando. Hay la empresa Tigan, la empresa Fantada, constituida en Belice, administrada de Panamá, con una cuenta en Suiza, la administraba Martín Báez. Entonces, hay que pagar esos costos políticos y hay que pagar el costo político de la crisis social que se viene en Santa Cruz, Roberto. Ya hay 1.800 despedidos. El gobierno de Macri, la Vialidad Nacional, le dijo una cosa lógica. Escuchen, usted no terminó todas las obras. Recordemos que estamos hablando de 650 millones de dólares que en 12 años el gobierno nacional de Néstor y Cristina le dieron al grupo de empresas de las 650 millones de dólares. Y que por otro lado, Lázaro Báez le pagó por alquiler de los hoteles 6,5 millones de dólares, ¿no? Ese es 10%. Bueno, no, digo, este es un cálculo elemental. Bueno, era como se decía antes el Diego, bueno, esa es la hipótesis que hay, ¿no? Pero en ese caso le estás dando una responsabilidad empresaria a Báez que en general casi nadie le asigna. Más bien la responsabilidad empresaria se suponía que estaba en la cabeza, en el mando de quien tenía el poder, que era Néstor Kirchner. Obviamente el que ideó todo eso te coincido con vos, fue Néstor Kirchner el que lo ejecutó y el que tenía a nombre tanto la empresa Austral Construcciones como Badial, que es anterior y que es el primer caso que también lo cuento de lavado de dinero y de valijeros y demás. Eso no queda ninguna duda que es Néstor Kirchner. Pero ahora lo del otro pato de la boda es la crisis social, porque Vialidad Nacional le cortó todas las obras públicas nacionales y Alicia Kirchner dijo 24 obras de carácter provincial no se las va a ir a Austral Construcciones. Con lo cual él le dijo: mostrar tu patrimonio. Que vos lo dijiste él le contestó lo del departamento, que le dijo: ojo que vos cuando te separaste de Bombón Mercado, Austral Construcciones te compró el departamento en la ciudad de Buenos Aires. Ojo que Echegaray, que responde a Rudy Ulloa, tampoco puede demostrar el aumento son mensajes mafiosos. Y es una crisis social que se avecina porque, vos lo dijiste claramente ahora, lo que va a decir Báez es: yo no tengo contrato del Estado, me declaro, llamo a concurso de acreedores y va a quedar entonces 8.000, porque en total todo el grupo de empresas y proveedores son 8.000 personas. En una provincia de 400.000 personas va a ser una crisis muy grande en las próximas semanas. Bueno, también va a haber una crisis muy grande en el caso que eventualmente haya intervenciones en las empresas de Cristóbal López, porque Cristóbal López creo que tiene alrededor de 15.000 personas o 20.000 personas trabajando en todo su núcleo empresario. Eso es otro de las rutas. Que no está en tu libro, porque tu libro es solo Báez, digamos, te empecinaste con Báez. Mi libro es el caso Tesur, es el caso de la ruta del dinero kirchnerista, es el caso de Clarence, el primer financista que tuvo Lázaro Báez, que estaba relacionado con Néstor Kirchner y demás. El tema es que cuando habla el mensaje mafioso de decirle: ojo, Alicia Kirchner, con tu patrimonio, es que una de las hijas de Alicia Kirchner y de Bombón Mercado, claro, es directora de la empresa que administra Otesur, la actual empresa. Es Cristina. Y es directora de una de las empresas de Cristóbal López. Entonces, acá otra vez seguimos con el tema de cómo los hijos quedan también involucrados en estas operaciones. Bueno, también el contador, porque Pérez Gadín es contador de Báez y ha sido contador de Cristina. Ha sido contador, ha sido administrador, fue el que ordenó la administración del Alto Calafate, porque él era especialista en esos temas. Esa fue su carta de entrada para ingresar al grupo Báez, y él es el que
según la primera declaración de Lascar ante la justicia, es el que lo llama por teléfono y le dice, pendejos faloperos, vendan la empresa porque si no, mañana... Véndanle a ellos la empresa. Véndanle a ellos la empresa. Y volvemos a lo que decíamos antes, que la compra fue a través de una empresa llamada Ser Norte, que manejaba el Betic de un cordobés llamado Jorge Ramos, que vive, dicen que tiene una casa en el lago de Cuomo, en Italia, así que debe vivir bien, ¿no? Es un buen lugar. Es un lugar lindo, es un lugar lindo. Buen lugar. Que el fiscal Marijuán pidió la indagatoria en la causa, pero hasta la Casanelo no lo llamó. Y esos son los personajes que van a tener que decir en nombre de quién él compró el Betic, compró la Rosadita, y en nombre de quién abrió 148 empresas fantasmas en Las Vegas. Entonces, esos son personajes que tienen que venir después de esta primera ronda, que van a ser Fariña, Lascar, Lázaro, Martín y Pérez Gardín, ¿no? Ahora, si bien hoy parece explotar todo este conflicto entre la familia Kirchner o la familia Cristina y el compañero Báez, en realidad Cristina y Báez vienen separados de hace un tiempo, por lo menos desde el día que Cristina, como Pedro, lo negó 3 veces a Báez, y que vos en el libro decís que mintió Cristina. Sí, primero, en el mensaje de Lázaro Báez, fíjate, Roberto, que él no critica a Cristina ni a Máximo. Le pega a Echegaray, le pega a Alicia, es como que un puente lo deja abierto, ¿no? Lo deja abierto. Pero después realmente, yo cuando escribí esa parte del libro, que es la noche de la muerte de Néstor Kirchner, Lázaro Báez estaba en la casa de los Sauces, en el Calafate, con Néstor Kirchner, estuvo hasta la noche. Y Cristina, cuando la entrevistó Real, yo busqué el discurso, es un discurso oficial, ella dice, estábamos mirando televisión en el hall de entrada y apareció el gordo de Lía a decir que... En la pantalla. En la pantalla de televisión, y que el candidato presidencial que debía ser ella, y que él le dijo, no, aunque midas el 90%, voy a ser yo el que vuelva a la presidencia. Y ella dice que se enterneció y le dio un beso, ¿no? Y no lo cuenta, no lo incluye a Lázaro Báez, que estaba ahí. Que había cenado con ellos. Ella no estaba en la mesa, pero que había cenado con Néstor Kirchner. Yo recuerdo siempre las fotografías de la Revolución Rusa, después del periodo del terror de Stalin, cuando Claro. Stalin toma el poder. Como va eliminando personajes. ¿Viste? Los borraban es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, el periodismo hace eso bastante también. También, algunos periodistas se dedican a hacer eso, ¿no? Vos hablás sobre Casanelo y en alguna medida estás contando como ciertas tareas de investigación que ha hecho Casanelo, pero simultáneamente mucha gente habla críticamente de la gestión de Casanelo como juez. E inclusive el hecho que él haya salido a defenderse indica que él tampoco debe estar muy conforme con lo que ha hecho, y si no está conforme por alguna razón será. ¿A vos qué te parece cómo ha sido, más allá de que veo que has podido acceder a la causa y supongo que hayas tenido algún tipo de contacto con él? Él es de los jueces que dicen no hay que cruzar el Rubicón, ¿no? Julio César, cuando el Senado le dijo no pase de este límite porque él consideró que esa era una ley injusta, cruzó el Rubicón y terminó siendo el emperador. Y entonces él tiene esa actitud. Él no tiene vocación de emperador. Él no tiene no tiene audacia para investigar porque quieren ajustarse al Código Procesal Penal. Y acá Sapsay lo decía antes en tu primera entrevista, Roberto. Todas estas causas de lavado de dinero, que son muchas, porque un minuto nada más voy a tomar, porque veamos la película todo esto. Badial, en el año 2006, ya ante la FIP, el año 2006, Lázaro Báez dice, sí, había un valijero que me trajo 3.600.000 pesos de la empresa Relowin, una empresa fantasma de Uruguay. El año 2007, la justicia de Liechtenstein le bloquea $10 millones a Austral Construcciones. Al año 2008, Austral Construcciones dice que invierte, y escuchala, $100 millones para construir un hotel en una isla del Caribe que está frente a Bélice, y que después la plata la repatriaron. Después aparecen el dúo dinámico de Lascar y Fariña, que hablan de 55 millones de euros. Después aparece Suiza bloqueando otros 22 millones de euros a una fundación donde están Lázaro Báez y sus 4 hijos, no está su esposa, según la denuncia de la justicia. Ahora encontramos estos $15 millones en el video de Telenoche. Ahora, perdón,
más que un fabricante de plata, es un hombre que se dedicó a perder plata. Bueno, todas estas operaciones de lavado de dinero significan altas comisiones, significa la complicidad de parte del sistema bancario, de las financieras, de lo que se llama la Citi, que vos la conocés muy bien porque sos un experto en temas de economía y demás. No vayas a creer, ¿eh? No me crees, bueno, yo te he leído... Sobre todo ese es su mundo. No, su mundo no, pero sí el funcionamiento de la economía y que... Así como Emir Yoma hacía estas operaciones por Menem, ahora apareció un Lázaro Báez que la hizo por Néstor Kirchner, y si no se sanciona a esa parte blue de la Citi porteña, mañana va a aparecer otro con un caso de corrupción de Macri o algún ministro de Macri y demás, ¿no? Perdón. Sí. Hay una referencia que vos haces en el libro. Vos decís que Macri no va a cometer el mismo error que cometió Cristina al involucrar a su hijo. Porque lo que hace, ¿qué es? Prometió crear un fideicomiso para toda su fortuna, ponerla en un fideicomiso, decir, esto está congelado, lo va a administrar un fideicomiso y yo no tengo ningún negocio para aumentar o disminuir. Como hizo el expresidente de Chile, Piñera, cuando vendió las acciones de la televisora privada, vendió las acciones de LAN Chile, y yo creo que sería una medida sana. Todavía no lo hizo. Laura Alonso, porque también es interna del macrismo con este tema de la corrupción. Absoluta. Está muy calladita. No pero tanto. Si nos enteramos nosotros. Nos enteramos nosotros, ya se está filtrando porque todavía tienen que presentar, hay muchos ministros que tienen que renunciar a empresas y demás para ponerse en sintonía con lo que decía Sapsay, que era la ley de ética pública. Entonces, y hay un sector que es Laura Alonso, que hoy pidió la indagatoria de Chegaray en la causa Chicone. Lo que vos contabas de Carrió, por afuera, no está en el gobierno, pero como aliada del gobierno que le está marcando. Denuncia a otra gente que no está en el gobierno. Claro, Patricia Bullrich y demás, que dicen, bueno, vayamos, que los organismos que están ahora en manos del gobierno de Macri, la FIP, la Unidad de Información Financiera, la Inspección General de Justicia, le den pruebas a los jueces para que avancen en las causas contra Cristina. Y el sector moderado de Mauricio Macri que dice, no convirtamos a Cristina en una víctima, ¿no? Eso, para ejemplificarlo con nombre y apellido, uno sabe que Durán Barba dijo, miremos de acá hacia adelante porque no da rédito mirar hacia atrás. Pero hay otra gente que piensa distinto y el propio Macri ha cambiado porque también cuando su discurso iba a ser de un modo y resultó de otra manera, un poco más agresivo o enérgico con el pasado. ¿Quiénes son las figuras que aconsejan en un sentido y en otro? Bueno, recién señalaba los que estaban en un sentido. Laura Alonso, Bullrich, Carrió. Fuentes oficiales dicen que Marcos Peña tiene esta idea igual que Durán Barba, de la idea moderada. ¿Y cuál es el temor del gobierno? Es el 13 de abril. ¿Por qué el 13 de abril, Roberto? Porque Bonadío la citó la primera vez que tiene que ir a declarar Cristina Kirchner a una causa judicial, caminar los 16 escalones de Comodoro Pi, que todos los políticos le temen. La gran diferencia es que cuando Menem fue citado por el caso de las armas, Menem declaró por escrito y después se hizo presente, nunca estuvo en rebeldía. De la Rúa, cuando fue citado a declarar indagatoria por el caso de los sobornos del Senado, también se presentó. ¿Pero y por qué no se va a presentar Cristina? Bueno, hasta hoy no presentó abogados. ¿Y a vos quién te parece que va a ser el abogado de ella? Bueno, ayer yo no sé quién va a convencerla, porque lo que el gobierno teme es que ella no nombre abogados, Bonadío le dé un plazo 48 horas después, supongamos el 15 de abril, ella no se presente y Bonadío tenga que hacer lo que dice el Código Procesal Penal. Mando a la Policía Federal a que la traiga. Como hicieron con Lula. Entonces, y ahí 10.000, 20.000 militantes de la Cámpora en retiro, Colina, y ella en el papel de víctima. Entonces, hay toda una polémica. Pero perdóname, ¿eso qué tiene que ver con el derecho? Porque la verdad que si salen 20.000, 30.000 de la Cámpora, eso afectó al propio gobierno de Kirchner cuando lo pusieron preso al Momo Venega, que le pusieron 100 personas en la calle y desistieron de tenerlo prisionero. Supongo que esa situación no se va a revertir y me parece que en ese caso la autoridad está hoy en manos del gobierno de Macri para resolver esas cuestiones. Sí, yo creo que del punto de vista político todo tiene que ver también cómo funciona la economía, ¿no?
Recién lo decía. Pero de acá al 13 de abril falta muy poco. El 3 de abril no, claro. En ese momento no, pero vos recordás, Roberto, que las sociedades en Argentina se interesan por los casos de corrupción cuando la economía va mal. ¿No es así? Entonces ahora, como tenemos esta crisis heredada, todo el mundo... Pero cuando la economía... en el caso de la venta ilegal de armas a cuadra de Croacia, la mayoría de las pruebas se conocían en el año 95 y Menem fue reelecto con casi el 50% de los votos. Cristina fue reelecta con el 52 o 53% de los votos, yo no me acuerdo. No se conocía ni el 20% de lo que ha sido expuesto en los últimos tiempos. Pero se conocía el caso de las madres de Plaza de Mayo, se conocía el caso de Chicone, no habían llegado a Vudú, había ya varias causas. Sí, además, pero había una actitud de la sociedad, del periodismo y de la oposición de no querer conocer. Yo apunto a eso, entonces, eso es un factor político. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo en que esto es una cosa que tiene que tener la justicia. Como periodista, que creo que lo que hay que poner es que los organismos que están en manos del Estado le den todas las pruebas y toda la ayuda técnica a los jueces, no solamente a Casanelo, porque todo esto está descuartizado. La denuncia por asociación ilícita que había hecho, ¿qué hizo Carrió en el año 2008? Hago un pequeño de historia. En el año 2008, Carrió pensó, a Menem le hicimos 30, 40 denuncias y terminó condenado por una sola, ¿no es así? Las demás no, porque hemos dividido todo lo demás. Hagamos una denuncia por asociación ilícita y metamos en la bolsa. Esa denuncia la tuvo el juez Ercolini y el fiscal Policita. El fiscal Policita, realmente con coraje, imputó a todos. A Néstor, a Cristina, a Rudy Ulloa, a Lázaro Báez, a Cristóbal López, en el año 2008. ¿Qué hizo el juez? Dividió todo Los fue separando a todos. Claro, aplicó el Código Procesal, separó todo esto y entonces volvemos a lo mismo. Ahora, por ejemplo, Casanelo dice, yo tengo la prueba de lavado de dinero, pero no tengo el delito precedente. Porque el lavado de dinero necesita el delito de precedente, que es narcotráfico, corrupción y todo lo demás. El otro juez dice, yo no tengo el testimonio de fulano y de mengano. Hay una causa hasta... Por eso no puede mandar nadie a un juicio oral a nada, viendo cuentas, camiones, bolsos, documentos, cuentas corrientes, cuentas no corrientes, abiertas, declaradas, no declaradas. Las causas por corrupción en Argentina tienen un promedio de 16 años de duración. 16 años de duración, el caso de los sobornos del Senado, donde fue sobreseído de la Rúa, el caso de la condena de Menem. Entonces, si no se cambia la justicia, si no se le dan equipos, porque hay un problema de descuartizamiento de las causas, hay un problema que los jueces federales tienen 1000 causas de que agarraban a un pibe con un porro acá en la esquina de Palermo. Entonces hacen falta jueces especializados en casos de corrupción que tengan contadores, expertos en temas financieros internacionales, para que puedan, toda esta cantidad de información hay que procesarla y sin contar los jueces que no tienen voluntad política, los jueces que son corruptos, los que ya los conocemos, ¿no es así? Pero por eso a mí me extraña que frente a las promesas que escuchamos en diciembre del año 14, del 2014, ¿sí? Solamente el Consejo de la Magistratura haya llamado a lo que sería el equivalente a indagatoria a un solo juez, a Yarvide. A ninguno de los demás, el Consejo de la Magistratura, donde el gobierno tiene mayoría, lo ha llamado a que explique, que rinda cuenta sobre su actuación durante los 12 años del kirchnerismo. Justo cuando se jubila. Justo cuando se jubila. Te agradezco, muchísimas te doy gracias. el angelito, y para ustedes, aparte de la exposición que él dio, acá adentro todavía hay mucho más dinamita. Los veo el lunes y les agradezco la compañía. Gracias, Daniel. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor.